La huella que dejó el poeta sevillano Antonio Machado en Baeza es indudable, queda patente, es muy evidente en rincones, en plazas, en calles, pero sin duda uno de los lugares más emblemáticos donde la presencia de Machado se respira por cada uno de sus rincones, de sus paredes, es precisamente este Instituto de Enseñanza Santísima Trinidad de la ciudad de Baeza, donde diera clases de francés durante 7 años Antonio Machado. Celebramos el día 22 el aniversario de su muerte y con tal motivo Baeza lleva ya 15 años celebrando la denominada Semana Machadiana, con actividades en torno a la figura del poeta y que se conmemoran precisamente estos días. Por ello, este programa institucional del Ayuntamiento de Baeza lo dedicamos esta semana al poeta Antonio Machado y la Semana Machadiana. Muy buenas, vamos a hablar en este programa de la importancia del Premio Antonio Machado en Baeza, Premio Internacional de Poesía, y de la trayectoria que ha seguido a lo largo de estos 25 años, que es el próximo premio que vamos a convocar. Deberíamos empezar haciendo algo de historia. El premio nace en abril de 1997, nace como una idea del Instituto Santísima Trinidad, del que yo era director entonces, y se forma una amplia comisión de base social con más de 30 personas, con todos los ámbitos culturales y políticos de Baeza, para crear una gran comisión que llevara a cabo lo que llamamos en aquel entonces la Semana Machadiana, la gran primera Semana Machadiana. ¿Cuál era el objetivo de esa semana? Eran muchos, pero había uno general, importante y primordial, y era el de que habíamos visto que por las circunstancias de la posguerra, los avatares políticos de la transición, no estaba completamente normalizada la cercanía, el conocimiento mutuo de la figura de Machado con la sociedad baezana. Entonces queríamos de alguna manera vincular eternamente, romper esa pequeña distancia o incomprensión que pudiera haber entre el poeta que pasa aquí 7 años de su vida como profesor de francés en este instituto en el que estamos y el resto de la sociedad que lo conocía poco, a excepción de las élites culturales más importantes, ¿no? Y bueno, pues en aquella gran semana machadiana conectamos con todas las ciudades que habían tenido algo que ver en la vida del poeta, vinieron representantes de todas ellas, vinieron también para recitar, recuerdo Agustín González, Analía Gadé. Me gustaría contar una historia, y es que cuando inauguramos el bajorrelieve en bronce que hay en una esquina del patio, pues estaba justo al lado de Agustín González cuando estuvo recitando ese bajorrelieve de Juan Cuesta. Está hecho sobre la simbología del poema de un día, ese gran poema de Machado, que yo diría que es un poema tan moderno que se podría decir que casi da pie a la poesía de la experiencia y de la otra sentimentalidad de la que se habla ahora. Ese poema, recitado por Agustín González a menos de 40 centímetros donde yo estaba, con esa manera de callarse, esos silencios, esa dicción, me pareció que era otro poema. Yo nunca le había sacado la sonoridad que Agustín fue capaz de sacarle. Y bueno, pues en toda aquella semana machadiana, una de las iniciativas que se tomaron fue que se creara, junto con la Diputación y el Ayuntamiento, un premio de poesía que llevara el nombre de Machado y de Baeza ligado para siempre. Y así nació, en abril de 1997, el primer premio de poesía Antonio Machado en Baeza. Y resalto muy bien el título que se le puso, porque ese título fue pensado y repensado para que quedase para siempre vinculado, como decía, el poeta a la ciudad y la ciudad al poeta. Y bueno, pues así empezó esa andadura. Y la idea de este programa de hoy
en el que vamos a hacer un repaso de esta trayectoria a lo largo de 25 años, o el gran objetivo, como fue en aquel entonces el acercar el poeta a la ciudad, el gran objetivo del programa de hoy sería otro, sería el de que el público en general, el ciudadano de a pie de Baeza, sepa valorar la importancia que tiene el premio para la ciudad, para su conocimiento, para su vinculación a la cultura, para darle categoría. Porque como lo que no se conoce no se aprecia, creo que es muy importante que incidamos en que todos sepamos que este premio está dando un enorme beneficio de visibilidad y de relación de Baeza con la cultura en un ámbito no solamente regional, nacional, sino internacional. Porque todos somos muy conscientes ya de que lo que ha hecho a Baeza famosa mundialmente ha sido su inclusión en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Todo el mundo lo sabe, desde los niños más pequeños hasta los ancianos de Baeza y de la comarca, y todo el mundo sabe también que Baeza se puede vanagloriar de su historia, de muchos personajes ilustres que ha tenido a lo largo de ella, se puede vanagloriar de su catedral, de su iglesia, de sus palacios. Se puede vanagloriar de un hecho importante, y es que tuvo una antigua universidad de gran prestigio, igual que la tiene ahora, y la debemos valorar muchísimo, como es la Universidad Internacional de Andalucía, que tiene aquí la sede, la 10ª Universidad de Andalucía, tiene una sede en Baeza, en el Palacio de Jabal V, y se puede vanagloriar la ciudad de muchas cosas, pero quizá no valora lo suficiente, porque no conoce lo suficiente, lo importante que es que tú te pongas cada año a recibir las obras que se mandan al premio Antonio Machado en Baeza, y te vengan obras de autores de Nueva York, de Checoslovaquia, de Francia, de México. Pensemos que hay personas allí que están escribiendo para mandar una obra que han escrito con todo su ahínco y con toda su esperanza a una ciudad que solo tiene 16.000 habitantes, pero que tiene una visibilidad, una importancia cultural global, debido en gran parte a este premio. Este premio, que es un premio pues muy deseado entre el panorama político de los poetas que escriben en lengua castellana. Y me gustaría, para que no sea aburrida la charla, contar alguna anécdota también que va en ese sentido de constatar y dejar muy evidente la importancia del premio para la ciudad de Baeza. Hay una anécdota de la que recuerdo con mucho cariño, de la última vez que estuvo Antonio Muñoz Molina dando una conferencia en la UNIA, que contaba que cuando daba una vez que estaba dando una conferencia en Canadá, en la parte francófona, en Quebec, al llegar al hotel y descansar, puso la radio, él un gran amante de la radio, y en la radio estaban hablando de un poeta y haciendo una versión de uno de sus poemas en francés, y ese poeta había tenido que pasar por vicisitudes de la guerra y de su vida por muchas ciudades, y murió enterrado y exiliado en Francia. Ese poeta había pasado por muchas ciudades, pero cuando las mencionaron, una de esas ciudades era Baeza. Y fijaros la ironía, ¿no? Estamos hablando de un casi paisano que ve Mágina, como la describe muy bien en su libro del jinete polaco, la misma Mágina que describe Machado, y que le van a hablar a muchos miles de kilómetros. Vamos a cerrar el ciclo, le van a hablar de un poeta que, traducido al francés, le recuerda esos paisajes sobre los que él ha escrito tanto y que vivió en su infancia. Entonces, esa proyección internacional de Machado debe ser algo que nosotros valoremos mucho, porque es un gran marchamo, nos da un gran caché, una gran categoría a nivel cultural. Y porque hay ciudades que están vinculadas, y su fama se debe a que organizan conciertos, a que tienen un turismo pues fácil, de mochileros, pero si nos damos cuenta, se está creando a lo largo de mucho tiempo una vinculación de Baeza cultura. Eso nos da un caché, como decía antes, una categoría en la gente que nos visita, en nuestro currículum como ciudad a nivel internacional, que debemos valorar mucho.
Y ya que estamos en el aula de Machado hoy grabando este programa, me gustaría contar también alguna anécdota más. Recuerdo que cuando era alcalde Eusebio Ortega, pues una vez que paseaba por la calle Sacramento, estaban tirando una casa antigua de estas decimonónicas y vi que tenía un suelo de terrazo de la época en que Machado nos visitó. Entonces le dije si lo podíamos comprar, porque esto tenía un terrazo aquello rojo horrible que le pintaba como un santo dos pistolas. Y resulta que, bueno, pues hicimos una gran reforma aprovechando aquello del aula, cambiamos el suelo como he dicho, pusimos una decoración con unos póster que recogimos del Laboratorio de Ciencias Naturales, un armario con legajos, incluso recuerdo que como la gente leía sus documentos aquí y por la letra a veces no se enteraba, pues yo mismo en mi casa con ordenador puse una etiquetita para que la gente sepa qué documento estaba leyendo. Compramos las cosas simbólicas como la maleta, el paraguas. Algún padre de la asociación de alumnos, José Luis, recuerdo que nos arregló con el cuero comprado en Madrid en el Rastro la mesa que tenía el cuero roto. En fin, se le dio una autentificación al aula que era muy importante y que se necesitaba entonces. Bueno, pues aprovechando esa circunstancia, hicimos durante un año como un seguimiento de las visitas que por aquel entonces tenía el aula. Y el aula contabilizamos 48.000 visitas antes de que Baeza se relanzara. Y no solamente visitas de personas que vienen vinculadas por el conocimiento del poeta, sino que recuerdo haber dado permiso para grabar a la televisión irlandesa, a la televisión argentina. Y ver cómo aquí venían algunos poetas y buscando inspiración y vibraciones nos decían, pues mira Salvador, ¿por qué no me dejas aquí? Era verano y estábamos solo el equipo directivo haciendo los horarios y etcétera, y se quedaban un largo rato aquí intentando captar esa vibración en esta especie de capilla pagana que resulta este aula para Baeza y para toda Andalucía. Pero quizá el personaje más importante que yo recuerdo de aquellos que lo visitaban asiduamente era el profesor, el filósofo José Luis Aranguren, que venía varias veces a las charlas de la UNIA en verano, a los cursos de verano, y recuerdo verlo bajar ya la última vez muy viejecito, apoyado en algunas de las que venían como secretarias suyas, y cuando entraba en este aula se sentaba en el tercer pupitre que da a la ventana, siempre el mismo, sacaba un libro ajado ya por el uso y nos pedía con muchísima educación que lo dejáramos solo y se quedaba aquí 20 minutos, 30 minutos y nosotros en el patio oíamos como el que lee en un misal una oración, veíamos como, le oíamos mejor dicho, cómo recitaba algunos poemas de Machado y en esta capilla, como decía, para él, una capilla pagana, pero que tiene mucha vinculación, porque no olvidemos que en un artículo que publicó hace poco El País, Machado es el poeta no vivo más vivo en España, el más leído, el que más ha calado, el que con su profunda sencillez podemos decir que es un poeta popular. Y eso es muy importante que esté vinculado al nombre de Baeza, Premio Internacional de Poesía Antonio Machado en Baeza. Y diré más, para que nos hagamos una idea de la importancia que tiene para todos los baezanos este premio. Y es que hay muchas ciudades machadianas, mucho más grandes e importantes que nosotros, Soria, Sevilla, Segovia, Barcelona, Coíur, que han querido dejar en su memoria una vinculación con algún tipo de premio. Y lo han hecho. Han hecho Soria un premio, pero ha tenido que llamarle el Premio Leonor de Poesía. Lo ha hecho Sevilla, su ciudad de nacimiento, y ha tenido que llamarle Premio Hermanos Machado. Lo han hecho los franceses en Coíur, la Fundación Coíur tiene el premio de Machado en Coíur, etc. Pero ningún premio se llama así, clara, explícitamente, Antonio Machado en Baeza. Y ninguno tiene ni la cuantía ni la categoría que tiene, la cuantía económica, que al fin y al cabo es muy importante para un poeta que se presenta, ni tiene la categoría de la editorial que lo publica, porque en España hay muchas editoriales de poesía, pero podríamos decir, para no ser excesivamente orgulloso,
Porque hay tres muy importantes, y una de esas tres muy importantes es la editorial Hiperión. Entonces el premio Antonio Machado en Baeza se publica en la primera división de las editoriales de poesía que existe en España. Creo haber dado unos poquitos detalles, podía dar muchos más, para que todos los baezanos y baezanas, cuando es el momento de presentar el premio, convocar las bases, o cuando es el momento de entregar el premio al libro ganador, como va a ser mañana, que no podrá ser público por el motivo de la COVID, pero que todos los años es público, deberíamos arropar masivamente una circunstancia que empezó hace 25 años, que ha durado, fijaros, que yo recuerde, si no me equivoco, 4 corporaciones. Empezó con Eusebio Ortega de alcalde, siguió con Javier Calvente, siguió después con Leocadio Marín, está ahora con Lola Marín, y que nuestra intención al crearlo y la intención de todo es que nos sobreviva, que dejemos esa herencia a la ciudad de Baeza como una tradición más, como esa tradición popular que se está convirtiendo, en la que se está convirtiendo el paseo machadiano los 22 de febrero, ¿no? En el que la gente coge de una manera espontánea un clavel y se arranca a leer un poema en alguno de los sitios que nos recuerdan a Machado por esta ciudad tan machadiana. Eso es muy importante, que el premio nos sobreviva a todos. Y tengo que decir, porque a mí me gusta ser agradecido, que durante todo este tiempo y durante corporaciones distintas ha habido una persona que en los altibajos, en los momentos mejores y peores del premio, se ha encargado de hacer de hilo conductor y que ese premio sobreviva con más respaldo de la ciudad, con menos respaldo político, pero que sobreviva y que se mantenga. Esa persona es Filomena Garrido, y yo creo que aquí públicamente le tenemos que agradecer el que el premio haya llegado hasta aquí por su constancia y por su tesón, para que no se pierda y para que vaya creciendo y mejorando año tras año. Pero hay muchos más detalles que nos hablan de la importancia del premio Antonio Machado en Baeza. Uno de ellos es que, por su cuantía, 6.000 euros, y por el hecho importantísimo de publicarse, como decíamos antes, en una de las más prestigiosas editoriales de poesía, como es Hiperión, hace que sea un premio muy cotizado para los poetas que escriben en castellano. Yo, que últimamente me muevo más en este mundillo, conozco, y no diré nombres, a muchos poetas importantes que año tras año mandan su obra al premio Machado de Baeza con la ilusión de conseguir ganarlo algún año, y que lo hacen con tesón, porque es un premio que se ha convertido en el mundillo, como en el mundillo se le conoce como el Machado en Baeza, se ha convertido en algo pues goloso para conseguir. Pero además es importante el premio por el jurado. Pensemos que a lo largo de estos 24 años ha habido un jurado muy cambiante, pero un jurado de mucho prestigio que le da categoría al premio. En él han estado grandes poetas como Antonio Carvajal, que ya no está, o prestigiosos catedráticos como Antonio Chicharro. Pero pensemos que sigue en el jurado como presidente nada menos que Jesús Munarriz, un escritor y poeta importante en España y presidente de la editorial Hiperión, y que en el jurado actual, con el que yo hago ahora de secretario, pues existen personas importantes de editoriales sevillanas, alguna tan prestigiosa como la editorial exquisita para poesía Poan de Linet, y que existen algunos poetas, en este caso una poeta muy importante, premio de la crítica en Andalucía, como es Aurora Luque, que ha llegado a ganar el Loewe de poesía, y alguien también el García Lorca, alguien muy prestigioso y con mucho futuro en las voces femeninas de la poesía en España, y que forma parte del jurado Aurora Luque también.
Luego, importante entre los 20 premios más prestigiosos por cuantía y edición de España, importante por el jurado, pero muy importante también para lo que voy a decir al final, y es que un premio no iría cogiendo caché, no iría cogiendo categoría si los premiados no fuesen personas de prestigio que le dan, a su vez, le devuelven categoría al jurado, al premio, perdón. Entonces, me he permitido hacer un pequeño estudio de las 24 personas que hasta ahora, los 24 poetas que hasta ahora han ganado en sus ediciones, han obtenido el premio Antonio Machado en Baeza, y bueno, no voy a ser cansoso, pero he estudiado la trayectoria literaria de cada uno de ellos y es sorprendente. Hablaré del primero, el poeta vasco José Fernández de la Sota, que ganó con el libro Todos los Santos. Este poeta, pues después obtuvo el Alonso de Ercilla, estuvo el premio Jaén de Poesía y fue nada menos que en el 2010 Premio Nacional de Literatura en Euskadi, de una persona reconocida como poeta. Como también lo es internacionalmente, porque no olvidemos que el premio internacional, el poeta mexicano Arturo Dávila, que con su libro Catulinarias, pues fue el primero que lo ganó, que no fuese español, y le dio esa dimensión internacional. Ganó también Arturo Dávila el importante premio en España Juan Ramón Jiménez, ¿no? También lo ganó Juan Vicente Piqueras, que es con La latitud de los caballos, que es otro de los poetas más premiados de los que ha obtenido el Machado en Baeza. De ellos, tengo que decir también como paréntesis, mi amigo y conocido Eduardo García y Luis Javier Moreno, dos de ellos que ya no están entre nosotros, pero quisiera destacar también por su trayectoria de entre las ganadoras, en este caso mujer, Ana Isabel Cornejo, con su libro Rostros. Ana Isabel Cornejo ganó el premio Machado en Baeza, pero es que luego ganó en México un premio, el Manuel Acuña, que os voy a decir que tiene una dotación económica de $120.000. Un premio de esa categoría en poesía hay muy poco en el mundo. Destacar también otra poeta que con su libro Croniria, que me he traído hoy para luego leer un poema, es para mí una de las mejores poetas que ha ganado el premio Machado en Baeza y que también fue premio de la crítica en Andalucía y que ganó el premio Jaén y que, bueno, que recientemente ha sido Premio Nacional de la Crítica en el 2019 por uno de los mejores libros que se han escrito de poesía últimamente, en mi opinión, como es Matria, ¿no? Y bueno, y está también, sigo con mujeres, la que ganó en el 2019, Olaya Castro, una poeta con una voz muy reivindicativa y de las que yo veo con un futuro más prometedor por su fuerza, por su garra, por su lucha por la mujer y bueno, con su libro Bajo la luz, el cepo, un libro potente, desde el primer hasta el último verso, pues ganó también el premio de la Fundación Unicaja, el Miguel Hernández, el Gerardo Diego y el Antonio Machado en Baeza. Y mañana, de una manera virtual, haremos la presentación en el Paraninfo, la entrega a Inmaculada Pelegrín, que ha sido la que con el libro Todas Direcciones ha ganado la 24ª edición del premio Antonio Machado en Baeza, un libro en el que he podido ver las diferentes votaciones y selecciones hasta llegar a él por el jurado como secretario del mismo, y os puedo decir que ha sido un libro que se ha ido imponiendo en las sucesivas votaciones y que es un libro que ha gustado muchísimo a todos los miembros del jurado, entre ellos a mí era mi libro favorito de todos los que había leído, y es un libro muy moderno, con un lenguaje muy actual y que tiene mucha tensión en el verso, mucha potencia, ¿no? Y que será el libro Todas Direcciones que presentaremos mañana. Como estamos hablando tanto de libros y de importancia del premio y estamos dando esos datos tan objetivos, a mí me gustaría cortar un poco para ser más ameno y didáctico y decir, bueno, estamos premiando mucha poesía actual,
pero ¿cómo son los poemas actuales? ¿Cómo escriben esos poetas que ganan el premio Antonio Machado en Baeza? ¿Y por qué no lo ejemplificamos con un poema? Y es muy difícil elegir un poema. Yo anoche le di muchas vueltas a mi biblioteca, en los que tengo casi todos los premios, me faltan algunos, pero me haré con ellos. Y he elegido un poema del libro que he mencionado antes de Raquel Lanceros, Croniria, que lo he elegido por la profunda sencillez con la que nos habla de uno de los temas eternos de la poesía, que es el tiempo, y lo hace con un aire, por eso he dicho profunda sencillez, lo hace con un aire que a mí me evoca en algo a Machado, ¿no? Ese parecer que estás diciendo cosas simples y sencillas, pero que guardan entre los versos una enorme carga de profundidad. El poema del libro Croniria, de Raquel Lanceros, lleva por título La serpiente. ¿Habéis oído contar que existe una serpiente cuyo malévolo método de ataque es fingirse sin vida e indefensa en el fondo de un lago? Las presas, confiadas en su muerte, se acercan desarmadas para pagar muy cara esa inocencia última de allegarse al verdugo. Igual que una culebra fingidora, el tiempo suele darnos la ventaja de pensar que no existe su amenaza. La juventud, efímera y hermosa, lo retiene cobarde en el fondo del lago. Y nosotros bailamos ignorándolo sin poder comprender en nuestro vano empeño la traición que nos tiene preparada. Adulador, burlón, finge que nos regala todo lo que ya sabe que en breve ha de quitarnos. Cuando vemos su rostro de serpiente, cuando al fin del ardid nos percatamos, suele ser ya muy tarde, muy de noche, y estamos casi siempre demasiado cansados. Para ir terminando y resumiendo, como decía, y creo haber dado datos suficientes, tenemos la suerte en Baeza de contar con un premio de categoría que nos da un prurito cultural, que nos da visibilidad internacional y que ha nacido con la vocación de que se quede vinculado a la historia de Baeza, con la vocación de que nos sobreviva en el tiempo. Y por eso estamos ya aquí hoy, pues casi celebrando una mayoría de edad muy especial, porque el premio que vamos a leer las bases mañana y que vamos a convocar mañana en el Paraninfo, en ese acto que hemos dicho que va a tener que ser virtual por la pandemia, en ese premio será el número 25, la 25ª convocatoria del premio
que parece que empezó ayer y que celebra ya un número muy importante. Para esa celebración, a pesar de todas las limitaciones que la pandemia nos va poniendo, hemos pensado hacer pequeños detalles. Habréis ido viendo por Baeza unas lonas en los balcones en los que se hablan de los versos que el poeta nos dejó. Hemos visto también unas magníficas imágenes de tanto su estatua como del aula, también por Baeza. Hemos querido hacer un cartel especial que continúe esa serie y que la cambie un poco, y en este cartel del 25º Premio Antonio Machado hemos querido introducir pues la novedad, para hacerlo participativo, de que cada año un fotógrafo de Baeza sea el encargado de aportar su fotografía, una fotografía en la que no ponemos nada más que con una condición, y es que tiene que ser sobre un tema machadiano de Baeza, es decir, algo que relacione al poeta con la ciudad. Este año esa fotografía la ha iniciado el fotógrafo Pedro Narváez, una magnífica fotografía que ya os desvelará mañana nuestra concejal de Cultura, Rosa Martínez, y bueno, pues hemos querido también introducir algunos pequeños cambios en las bases, que los revelaremos mañana, no los quiero desvelar ahora, que hagan que el premio pues se adapte a los tiempos, vaya modernizándose, y también darle como un plus de exigencia, de categoría, para que las obras que llegan a él sean poco a poco cada vez de mayor calidad. Y eso es todo lo que quería decir relativo a ese gran objetivo que me he propuesto con este pequeño programa que hemos hecho en 9 La Loma. Y es que todo baezano, toda baezana, de a pie, todos los que viven aquí, los que viven fuera, el entorno de la comarca de Baeza debe sentirse muy orgulloso de que tengamos este premio de prestigio y que este premio esté año tras año consiguiéndolo personas y poetas de una mayor categoría. Y yo, aprovechando, lo he comentado con Encarna, aprovechando que estamos en el aula y que podría dar un toque a esta charla que puede resultar más o menos monótona, me gustaría recitar el poema que siempre le recito a las visitas cuando me toca hacer de anfitrión por Baeza. Es un poema, que no se equivoque nadie, que no hizo Machado durante la estancia en Baeza, que lo publicó ya en Soledades en 1903, pero que por ese azar que tiene el destino, parece que fuera un poema premonitorio, porque él habla de la escuela, del aula de su infancia, se llama Recuerdo Infantil, pero parece que ese aula es la misma en la que él mucho tiempo después, como profesor de francés, daría clase, porque tiene casi los mismos elementos y además habla de un patio que también será frío y habla de elementos que después cambiarán su vida, como cambiarán la de todos, que esa lucha fratricida entre Caín y Abel, esa guerra civil que luego lo cambiaría todo. El poema, en ese tono monótono de maestro, habla de un personaje en el que él después se iba a convertir, ese personaje con el abrigo un poco enjuto, no demasiado cuidado el aspecto. Los alumnos, recordémoslo, le decían en Baeza de mote Antonio Manchado, porque muchas veces la ceniza se le caía en su único abrigo y le ensuciaba el abrigo durante mucho tiempo. El poema dice así: una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian, monotonía de lluvia tras los cristales. Es la clase. En un cartel se representa Caín fugitivo y muerto Abel junto a una mancha carmín. Con timbre sonoro y hueco truena el maestro, un anciano mal vestido, enjuto y seco, que lleva un libro en la mano. Y todo un coro infantil va cantando la lección: 1000 veces 100, 100.000, 1000 veces 1000, 1.000.000. Una tarde,
parda y fría de invierno. Los colegiales estudian. Monotonía de lluvia tras los cristales.